Ese hombre que estaba cansado y triste, que tenía unos pocos seguidores, ese hombre que salió del templo y se sentó en el Monte de los Olivos para hablarles a estos seguidores, a estos discípulos, sobre el futuro. Ese hombre es Dios. Ese hombre es Dios. Dios Todopoderoso. El Dios omnisciente. El Dios omnipresente. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y cuando estuvo en la tierra, Él tomó la forma de hombre, pero seguía siendo Dios. Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Pero dice la Escritura que cuando Él tomó la forma de hombre, dice que se negó a sí mismo. Así dice la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, vos la conocés muy bien, dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo. Y cuando dice esto, no quiere decir que se hizo menos Dios. No quiere decir que, de alguna manera se hiciera menor de lo que era antes. Lo que significa que se despojó a sí mismo es que Él se sometió completamente, voluntariamente, a la voluntad del Padre y al poder del Espíritu Santo. Y fíjate cómo Él hablaba. En Juan 5:30, por ejemplo, dice: yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Te das cuenta? Él se despojó a sí mismo y ya no hacía su propia voluntad, sino hacía solamente la voluntad del Padre. Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Se negó a sí mismo para hacer la voluntad del Padre. Al extremo, dice, siguiendo con la carta a los Filipenses, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que se despojó hasta el extremo, se humilló completamente. Se rebajó, la palabra esa en griego es, se bajó hasta el nivel del suelo. Se rebajó completamente para someterse a la voluntad del Padre. Por eso en Getsemaní, la noche en que lo iban a apresar, antes de que vengan los soldados, Él está orando al Padre, está clamando al Padre, dice en Lucas 22:42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hasta ese extremo Él se despojó a sí mismo, se humilló. Y, como te decía también, Él solamente se sometió a la voluntad del Padre y al poder del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que Él hacía, lo hacía por el poder del Espíritu Santo. Hasta el punto que cuando alguien rechazaba los milagros que Él realizaba, no
no hablaban en contra de él, sino en contra del Espíritu Santo. Así leemos en Mateo 12:32. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. La blasfemia contra el Espíritu Santo es justamente eso, atribuirle a su obrar como si lo hubiera hecho el diablo, ofender al Espíritu Santo por las obras que hacía Jesús por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se despojó él? Digamos que él se negó hasta el extremo de no hacer su voluntad ni hacer su propia obra. Su obediencia era total a la voluntad de Dios. Se dejó de lado a sí mismo. Llegó al extremo, el primero y el más grande mandamiento es amar a Dios, el segundo amar al prójimo. Eso fue lo que él hizo. Él quedó a un lado, siendo Dios, siendo plenamente Dios. Cuando estaba caminando entre los hombres, él seguía siendo plenamente Dios, pero se despojó a sí mismo. Él se dejó a un lado para solamente someterse a la voluntad del Padre y hacer las obras por medio del Espíritu Santo. Se rebajó completamente para ser un siervo, un esclavo. Siendo Dios, Jesús es Dios. Y lo vemos que él tenía autoridad sobre la naturaleza. Podía caminar sobre las aguas, acallar la tormenta. Sobre las enfermedades, incluso sobre los demonios. Y cuando él habla sobre el futuro, es Dios hablando. Es Dios hablando. Y cuando leemos este pasaje que estamos estudiando ahora, tenemos que ver que Jesús tiene autoridad sobre la historia. Sobre la historia. Él no está hablando una profecía que recibe de lo alto. Él está hablando lo que él sabe. Él siendo Dios, en la eternidad pasada, él determinó junto con el Padre lo que iba a ocurrir ahora. Entonces, cuando él habla, está hablando de lo que sabe y lo que él dice ocurrirá. ¿Se entiende? Es Dios hablando. No es una profecía más. No es un oráculo oscuro que hay que interpretar. Él dice con todo detalle lo que va a ocurrir. Lo que ya está determinado desde antes de la fundación del mundo. Y aquella tarde de miércoles, en que el Señor está sentado enfrente al templo, en ese monte de olivos, el Señor va a hablarle a sus discípulos de las cosas que iban a ocurrir indefectiblemente. Ellos estaban embelesados con la belleza y la majestuosidad del templo. Y el Señor les dice, ese templo va a caer. No va a quedar allí piedra sobre piedra. Y semejante afirmación, lógicamente, suscitó preguntas. ¿Cómo que semejante templo, semejante edificio va a ser destruido? Y leemos que, dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? En el Evangelio de Mateo, las preguntas son aún más precisas.
Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vos sabés, lo dijimos la semana pasada, que para los discípulos el hecho de que ese templo sea destruido solamente podía ocurrir en el final de los tiempos, en el fin del mundo. Ellos vinculaban la caída del templo, la destrucción del templo con el fin del mundo. Y aunque en realidad iba a haber una distancia de miles de años entre una cosa y la otra, hay una relación entre la destrucción del templo y el fin del mundo. ¿Y cuál es esa relación? Es que los dos son ocasionados por la ira de Dios, en primer lugar, el juicio de Dios. Y en segundo lugar, que la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén en realidad, toda Jerusalén y del templo en particular, es una figura de lo que va a ocurrir en los fines de los tiempos. La destrucción de Jerusalén fue terrible. Bueno, es una figura de lo que va a ocurrir cuando el Señor vuelva. Una muestra, porque va a ser terrible para el mundo. Va a ser terrible. Y el Señor, entonces, responde estas preguntas. Le preguntaron, ¿cuándo se destruirá el templo y cuándo será el fin del siglo? ¿Cuándo será el fin del mundo? Creyendo que eran un solo evento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Los discípulos creían que era un solo evento. Pero el Señor responde cuándo o qué sucesos van a ocurrir antes de que llegue la destrucción de Jerusalén y qué sucesos van a suceder antes de que llegue el fin del mundo. Esta respuesta a estas preguntas es lo que se conoce como el Sermón del Monte de los Olivos o el Sermón de las Últimas Cosas. Y eso es lo que estamos estudiando ahora. Entonces, el Señor les habla para que estén preparados, para que estén atentos a los sucesos. Y les dice en el versículo 8 de este capítulo 21, Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Todas estas cosas que él está describiendo son cosas que van a suceder a largo plazo. Van a suceder a lo largo de la historia hasta que Él vuelva. Que habrán falsas personas que se hagan pasar por Cristo. Habrán falsos maestros que pongan fecha a la venida del Señor, eso lo vimos. Y también habrán pestes, y habrá hambrunas, y habrá terremotos. Pero todas estas cosas, dice el Señor, sucederán, pero no son una señal de que ya estoy por volver. Eso es lo que dice el Señor. No las vean como señales de la venida. Más adelante va a hablar de cómo será su venida específicamente. Pero estas cosas de las que hablamos la semana pasada, que es lo que acabo de leer, son cosas a largo tiempo, digamos, que iban a ir sucediendo a lo largo del tiempo. Y sucedieron y siguen sucediendo. No son señales. Pero también el Señor les habla a ese grupo en particular. Les va a hablar de cosas que van a suceder muy pronto. Cosas que van a suceder antes de la caída de Jerusalén. Y también les habla de cómo va a ser esa caída, cómo va a ser la destrucción de Jerusalén. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a ver lo que el Señor le dijo a este grupo pequeño de las cosas que iban a suceder pronto. Y vamos a ver acá que verdaderamente Jesús es Dios. Y que Él no solamente tiene el conocimiento, sino que tiene el control de la historia. Todo está bajo su control, todo está bajo su voluntad.
Aún las cosas más terribles no se salen del control de Dios, al contrario. Vamos a leer entonces Lucas 21, 12 hasta el 24. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos serán días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Te das cuenta? Esto que está ahora hablando el Señor, se lo está diciendo a ese grupo de discípulos. Estas cosas van a ocurrirle a ellos y a los pocos que forman la iglesia primitiva. Porque dice, pero antes de todas estas cosas, antes de todo lo que vimos la semana pasada, antes de que se levanten esos falsos cristos, esos falsos maestros, antes de que haya pestes y hambrunas y terremotos, antes de todas esas cosas, van a ocurrir estas, a muy corto plazo. Y de hecho, habla de que los entregarán en las sinagogas. Y esto ocurrió hasta la caída de Jerusalén, porque a partir de que Jerusalén fue destruida, la sinagoga perdió todo poder. Entonces, esto que está hablando Jesús es lo que va a ocurrir a los discípulos hasta el año 70, que cae Jerusalén. Ellos están en el año 33 más o menos. O sea, lo que está hablando Jesús a muy corto plazo, en los próximos 40 años iba a ocurrir estas cosas. ¿Vos te das cuenta de lo precisa que es la profecía que el Señor está dando? Es muy claro, ellos lo van a vivir. Y de hecho, fue lo que ocurrió. Este hombre sentado frente al templo en el Monte de los Olivos, está diciendo todo lo que va a ocurrir a partir de ahí, a corto plazo y a largo plazo. Con datos precisos. ¿Por qué? Porque Él sabe, porque Él es Dios, y Él está al control de la historia. Dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Ellos debían saber estas cosas, cosas terribles que le iba a acontecer, y debían estar preparados para eso. Entonces, los primeros discípulos, ellos y las personas que se iban a convertir a través de ellos, iban a sufrir estas cosas. Y tal como el Señor lo dijo, sucedió. Y muchos, como dice acá, de los primeros discípulos fueron entregados a las sinagogas y a las cárceles. Y hay algunos casos que están registrados en la misma Escritura. En Hechos 5:17 dice,
Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Verá cómo se cumple lo que el Señor le dijo? Ustedes serán echados en la cárcel. El caso de Esteban es casi una descripción de esto que el Señor está diciendo. En Hechos 6:8 leemos, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu Santo con que hablaba. Y en el versículo 7:58 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esteban entonces fue entregado a la sinagoga y lo mataron, tal como el Señor lo había dicho. Y uno de los perseguidores más salvajes de la iglesia primitiva, ¿quién era? Saulo. Y leemos en el capítulo 8 de Hechos, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y el versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel, tal como el Señor había dicho que ocurriría. Y dice que en Hechos 12:1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, uno de los que estaba con el Señor ahí. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Tal como el Señor les dijo, algunos de ustedes serán echados en la cárcel y serán perseguidos por las sinagogas. Y seréis llevados, dice el Señor, ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. El Señor sentado en ese monte le está diciendo, ustedes y los que son como ustedes van a ser llevados ante gobernadores y reyes por causa de mi nombre. ¿Y qué sucedió? Saulo, por ejemplo, conoce al Señor, se encuentra con el Señor en Damasco y se transforma, vos sabés, en el apóstol Pablo. ¿Y qué sucede con él? Es llevado ante gobernadores y ante reyes. En Hechos 24:10 vemos que es llevado ante el gobernador Félix. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa, hablando delante del gobernador. Y después es llevado delante del gobernador Festo, y después es llevado adelante del rey Agripa, tal como dijo el Señor. Porque Él es el Señor de la historia. La palabra se cumple letra por letra. Y Él dice, todo esto acontecerá por causa de mi nombre. Ellos no son llevados, acusados en la sinagoga, echados en las cárceles, llevados delante de gobernadores y reyes porque son delincuentes, sino son llevados por causa del nombre del Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice, lo que le hacen a ustedes, me lo hacen a mí. Porque el Señor se identifica con su pueblo. Y esto Pablo lo sabía muy bien, porque cuando se encontró con el Señor Jesús allá en Damasco, él era un perseguidor de la iglesia, camino a Damasco, se le presenta al Señor Jesús y dice Hechos 9:4, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque al perseguir a la iglesia estaban persiguiendo al Señor Jesús. Todo esto se harán por causa de mi nombre. Pero todo ese sufrimiento, dice el Señor, tiene un propósito, y esto será ocasión para dar testimonio. El hecho de que los echen en las sinagogas, en las cárceles, que los presenten delante de los gobernadores y reyes, incluso que los maten, esto servirá para testimonio.
Ahora, estas personas iban a ser echadas en las cárceles, iban a ser torturadas, golpeadas, iban a pasar hambre. Y el Señor sabía esto, sabían lo que estas personas iban a sufrir, que iban a ser tratados de manera brutal y que iban a estar doloridos, heridos, cansados, hambrientos. ¿De qué manera en esa circunstancia podrían dar testimonio? Pero el Señor ya sentado ahí en ese monte les está diciendo: cuando llegue ese momento, yo voy a estar con ustedes. En el momento de mayor debilidad, Él va a estar con ellos. Y Él va a ser quien los fortalezca para que puedan dar testimonio. Y dice: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Él iba a estar con ellos. Él iba a estar con ellos en los momentos de mayor debilidad y los iba a dar fortaleza, sabiduría. Y los que los escucharan eran los que no iban a poder sufrirlo. Y esto ocurrió. En Hechos 4:13 leemos: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. En Hechos 6:10 dice: pero no podían resistir a la sabiduría y espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. No podían resistir a estos hombres que eran golpeados y lastimados. Sin embargo, ellos seguían dando testimonio. Y tan grande sería el odio que se levantaría contra estas personas que aún los parientes, los familiares, se opondrían. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, había dicho el Señor. Y esto también ocurrió. Todas estas cosas el Señor le dice ahí sentado en el monte para que estén preparados y sepan lo que les esperaba. En Mateo 10:34 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El mundo odia a Cristo y odia a los que lo representan. Y este grupito eran 12 discípulos, uno era un traidor, 11, uno iba a morir pronto, lo vimos recién, Santiago. Pero ese grupo sabía lo que les esperaba porque el Señor los había preparado. Y ese grupo fue quien llevó el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero el Señor dice: no estarán desprotegidos, porque ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Aún perseguidos, aún heridos, ni un pelo de su cabeza iba a caer sin que el Señor lo permitiera. Ellos estaban guardados en el Señor. Y Él se ocupaba de que perseveraran. En Mateo 10:29 dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El Señor estaba al control. El Señor estaba al control. Todas estas cosas que les estaba diciendo iban a suceder en los próximos años.
hasta la caída de Jerusalén. Y el Señor les habla de cómo será eso, con datos precisos. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Era un hecho. El Señor estaba diciendo que Jerusalén iba a caer. Él estaba diciendo, cuando vean que hay ejércitos rodeando Jerusalén, sepan que su destrucción ha llegado. No piensen que es una crisis más. Llegó la destrucción de Jerusalén. Y esto ocurrió tal como el Señor lo dijo 40 años después, en el año 70. Vos lo sabés, ya lo hemos hablado. El ejército romano rodeó la ciudad. Porque había habido una revuelta judía, una revuelta de los celotes, ¿te acordás? Y en Roma empezaron a haber problemas de poder y empezaron a sucederse ese año varios reyes, varios emperadores, se mataban unos a otros. Entonces los judíos pensaron, allá se están matando entre ellos, acá nadie nos va a controlar. Entonces se levantaron contra Jerusalén. Pero sucedió que después de 4 emperadores que sucedieron en un año, quedó Vespasiano. Y Vespasiano dijo, no, vamos a mandar al ejército a Jerusalén para que resuelva esto. Y envió a su hijo, Tito. Dice que rodearon Jerusalén, y lo rodearon en tiempo de Pascua. ¿Qué significa esto? Que habían venido de todos lados, como todos los años, a celebrar la Pascua. Miles de personas. Y el ejército encierra a Jerusalén, la sitia, y no deja que nadie entre ni salga. Y así estuvieron como 6 meses, con Jerusalén sitiada. Y adentro de Jerusalén no había comida, era un desastre. Imagínate el desastre que era. Y en el año 70, el ejército entra y destruye Jerusalén. Y según dice la tradición, los cristianos que conocían esto que el Señor dijo, le hicieron caso y se fueron. Se habla de que hubo una salida de cristianos que se fueron todos a la ciudad de Pela, en Perea. Y los que quedaron adentro eran los judíos que rechazaron al Señor Jesús, que no creyeron en el que seguían celebrando la Pascua, por ejemplo. Y el Señor dice, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejército, váyanse. No crean que es una crisis más. Váyanse. Y dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que estén en medio de ellas, váyanse. Y los que estén en el campo, no entren en ellas. Lo que tenían que hacer, apenas escucharan que el ejército se acerca, era irse, huir. El Señor les estaba dando instrucciones específicas. Yo quiero saber si vos te das cuenta de lo que significa esto. El Señor estaba dando instrucciones específicas de lo que iba a ocurrir 40 años después, para que cuando ocurriera se fueran. Y los que hicieron caso se salvaron. Y los que no hicieron caso se murieron. Recibieron la ira de Dios. Y les dice claramente, los que estén en Judea, huyan a los montes, no se queden ahí. Y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella.
Siempre las personas tienden a, bueno, hay una crisis, bueno, están en el campo trabajando. Vamos a entrar a agarrar lo importante para subsistir. No, dice el Señor. Andate directamente. En Mateo dice, si están en las azoteas, porque la gente solía subirse en las azoteas a pasar el tiempo. Si estás en las azoteas, que se subían a las casas por una escalera lateral. No entren a la casa a buscar algo, váyanse. No hay tiempo. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Salven sus vidas. Porque la destrucción viene. Y les dice, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Váyanse, sálvense de la ira de Dios. Es el mismo Dios que está hablando. No se queden allí. Tiempos de retribución, tiempos de la ira de Dios, tiempos en que Dios va a ejercer su venganza sobre ellos. En Mateo 23, 25 el Señor dice, para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. La ira de Dios iba a venir sobre esa generación, y el Señor está diciendo exactamente cómo va a pasar. Porque el pueblo de Israel rechazó cada vez que Dios le habló por medio de los profetas y ahora por medio del Señor Jesucristo. Vamos a escuchar lo que dijo Jeremías. Jeremías 18, versículo 11 en adelante. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, Jeremías, advierta a todo Judá y a Jerusalén y diles, esto dice el Señor, en vez de algo bueno les tengo preparado un desastre, así que cada uno de ustedes abandone sus malos caminos y haga lo correcto. Sin embargo, el pueblo respondió, no gaste saliva, continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Así que esto dice el Señor, ¿acaso alguien ha oído semejante cosa aún entre las ciudades paganas? Israel, mi hija virgen, ha hecho algo terrible. ¿Acaso la nieve desaparece de las cumbres del Líbano? ¿Quedan secos los arroyos helados que fluyen de las montañas distantes? Pero mi pueblo no es confiable, porque me ha abandonado, quema incienso a ídolos inútiles. Tropezó y salió de los caminos antiguos y anduvo por senderos llenos de lodo. Por lo tanto, su tierra quedará desolada, será un monumento a su necedad. Todos los que pasen por allí quedarán pasmados y menearán la cabeza con asombro. Como el viento del oriente desparrama el polvo, así esparciré a mi pueblo delante de sus enemigos. Cuando tengan dificultades les daré la espalda y no prestaré atención a su aflicción. Estos son mensajes que Dios les dio a Israel para que se arrepientan. Y mirá la respuesta. Entonces el pueblo dijo, vengan, busquemos la manera de detener a Jeremías. Ya tenemos suficientes sacerdotes, sabios y profetas. No necesitamos que él nos enseñe la palabra, ni que nos dé consejos ni profecías. Hagamos correr rumores acerca de él y no hagamos caso a lo que le dice. ¿Te das cuenta por qué vino juicio a Jerusalén? Porque siempre negó la palabra de Dios y ahora estaba negando al enviado, al Mesías. Y el juicio llegaría a esa generación. Y el Señor les dice, el juicio va a venir, Jerusalén va a ser destruida, y cuando vean los ejércitos, huyan porque llegó la destrucción. Y el Señor dice más, ¡ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo! ¿Te das cuenta de que Él es Dios? ¿Te das cuenta que Él piensa hasta de las mujeres embarazadas? Él se da cuenta del dolor del pueblo. Y Él dice, dejen todo, no lleven nada con ustedes. Si están en el campo, directamente váyanse.
Si están en las azoteas, no se metan en la casa, váyanse. Pero se lamenta por las mujeres que están embarazadas y por las que tienen hijos pequeños, porque esa es la única carga que no se puede dejar. Todo lo demás se puede prescindir, pero no se puede prescindir de los hijos. Entonces el Señor dice, ¡ay de las mujeres embarazadas! Porque va a ser su salida muy lenta. ¡Ay de los que tienen hijitos pequeños! Porque tienen una carga que no pueden dejar. El Señor conoce cada detalle, cada sufrimiento. Le está diciendo que no caiga la ira de Dios sobre ustedes. Huyan de la ira venidera. Y dice, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Cada palabra que el Señor dijo es algo que se cumplió de manera precisa. Caerán a filo de espada. Según Josefo, que fue el cronista, el historiador de ese tiempo, 1.100.000 personas cayeron a filo de espada. Fue una masacre atroz. Ancianos, mujeres, niños, bebés cayeron bajo la espada de los romanos. Fueron llevados a cautivos, como el Señor dijo, serán llevados cautivos a todas las naciones. Fueron llevados cautivos 97.000 personas. Estas 97.000 personas llevadas cautivos, después fueron echados a los leones. Otros vendidos como esclavos a todas las naciones. Y los que eran más fuertes y robustos, los usaron para cuando el ejército entró de manera triunfal a Roma, después de haber vencido, traían a estas personas para demostrar el poder del imperio, humillándolas. Fue una masacre absoluta. Y dice, Jerusalén será hollada por los gentiles, porque después, sobre las ruinas de Jerusalén, se levantó una ciudad pagana, donde se prohibía expresamente entrar a los judíos, salvo un día al año, donde se permitía entrar para hacer llanto y lamentación en las ruinas. ¿Te das cuenta? Dice, Jerusalén será hollada por los gentiles, pisoteada por los gentiles. Y es lo que ocurrió. Porque vino el juicio sobre Israel. Y el juicio sobre Israel continúa. Porque rechazaron al Mesías y lo siguen rechazando. Solo aquellos que reconocen a Jesús como el Mesías, aquellos que se arrepienten de sus pecados y escapan de la ira venidera. Y todo esto, dice, sucederá hasta que se cumpla los tiempos de los gentiles. Hasta que se cumplan el tiempo de los gentiles, los tiempos de los gentiles. Y esto ocurrirá cuando el Señor vuelva. En Romanos 11:25, el apóstol Pablo dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, hasta que el último de los escogidos entre en el reino de Dios. Cuando se complete el número, el Señor volverá. Y cuando el Señor vuelva, va a traer la verdadera retribución.
entonces vendrá el fin. Todas estas cosas que el Señor habló se cumplieron punto por punto. El Señor estaba sentado en un monte con sus discípulos, de frente, mirando al templo, anunciándoles lo que Él sabía que iba a ocurrir. Y Él lo sabía porque Él es Dios. Y ocurrió todo y sigue ocurriendo. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Te das cuenta de quién era ese hombre? Ese hombre que anduvo por Galilea. ¿Te das cuenta quién era? ¿Te das cuenta quién era ese hombre que estaba ahí sentado? Ese hombre es Dios. Es Dios. No estaba adivinando. Estaba relatando lo que él sabía que iba a ocurrir. Estaba hablando a sus pocos discípulos. Uno de ellos un traidor, a 11 discípulos fieles, diciéndole lo que iba a acontecer. Y hoy nos habla a nosotros. Ese hombre es Dios. Y ese hombre estaba diciéndoles, sálvense de la ira venidera. Porque Jesús no vino a traer condenación. Él vino a traer salvación, así dice el Señor en Juan capítulo 3, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Él vino a salvar. Y el mundo lo rechaza, y cuando el mundo rechaza a Jesús, está rechazando a Dios. Y al rechazar a Dios, está atrayéndose la ira venidera, el juicio. ¿Por qué les habló tan claramente? Para que se preparen. Porque esas cosas iban a acontecer. Y nos está hablando claramente a nosotros hoy. Para que nos preparemos, para que estemos preparados, para que no estemos enfocados en cualquier cosa. Para que entendamos que un día el número se va a cumplir de los escogidos. El tiempo de los gentiles va a terminar. No sabemos cuándo. No sabemos cuándo terminará nuestro propio tiempo. Y tenemos que estar preparados. Porque aquellos que no están preparados, aquellos que rechazan, van a recibir el juicio. Y no tiene nada que ver la destrucción de Jerusalén. Es muy pequeño al lado de lo que va a venir. Pero para nosotros, para los escogidos, para los que nos abrazamos en la salvación por el Señor Jesús, su venida es gozo, paz. Ansiamos, pero ¿estás seguro de que has sido salvo de la ira? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás segura de que has sido salvo de la ira? No se trata de venir a la iglesia, no se trata de orar de vez en cuando, se trata de negarte a vos mismo.
para que Cristo viva en vos. No importa la edad que tengas. No importa la edad que tengas. El Señor habló y 1.100.000 personas fueron masacradas, pero si lo hubieran escuchado hubieran sido salvas. Solamente si hubieran escuchado la palabra de Dios hubieran ido antes de que, cuando vieron los ejércitos llegar y hubieran sido salvos. El Señor habló. El que cree en Él tiene vida eterna. El que cree en Él tiene salvación. Aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo tiene salvación. El Señor está hablando hoy a la iglesia. Hoy está hablando al mundo. Crean en el Señor Jesucristo para salvación.